Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. En esta ocasión pues vamos a iniciar un nuevo curso. El semestre anterior ya habíamos visto lo que era la clase de farmacología y previamente a ese curso habíamos visto generalidades de fisiología. Ahora toca ver una asignatura que va a fungir como un punto de integración de varias de las materias que han llevado hasta el momento, incluyendo las dos que previamente he mencionado, o sea, la farmacología y la fisiología, así como otras tantas de las especialidades de las materias que han llevado a lo largo de su carrera. En este caso, pues va a tocar el turno de iniciar la asignatura de patología médico-quirúrgica. Sí, pues para el caso en esta clase nos va a servir como una introducción a más o menos qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Va a ser un poquito más complicado que en los cursos anteriores porque, como les digo, es una asignatura integradora en la cual, pues para poder entender los temas que vamos a revisar, tendremos que tener un conocimiento previo básico al menos de la fisiología normal del cuerpo humano. Eso en cuestiones para poder entender los procesos fisiopatológicos que vamos a desarrollar más adelante. En el caso de la farmacología, pues nos va a servir para entender los tratamientos que vamos a aplicar para las diferentes enfermedades que vamos a ver en esta asignatura. Sí. Les recuerdo que sus jefes de grupo ya debieron de haberlos agregado a un grupo de WhatsApp donde van a poder escribir todas las dudas que tengan sobre el video. Y ya las dudas yo se las iré aclarando en el mismo grupo o en un video especial en el caso de que sean demasiadas dudas o hay alguna duda sobre alguna parte muy importante del tema. Como cualquier cosa o cualquier tema que se inicia por primera vez a revisar, pues necesitamos primeramente designar la definición de qué es esto que vamos a estudiar. En este caso, la patología o patología humana o patología médico-quirúrgica, pues vamos a usar los términos como intercambiables. Primero habría que definirla, entonces va a ser una rama de las ciencias de la salud que se va a especializar en el estudio de las enfermedades, ¿sí? Las enfermedades en el sentido más amplio, ¿sí? Entonces los vamos a estudiar como un proceso al cual es sometido el cuerpo humano o un estado en el cual se encuentra el cuerpo humano. En este caso va a ser un estado anormal, un estado en el cual se ha roto la homeostasis de los diferentes sistemas en el organismo. Entonces fisiológicamente algo está fallando y está generándonos esa enfermedad, ¿sí? Estas enfermedades que se van a estudiar pueden ser de causas conocidas o de causas completamente desconocidas. ¿Sí? Ahora bien, la palabra patología pues viene de una raíz griega que es el patos, ¿sí? Que vamos a decir o nombrarlo como enfermedad o padecimiento. También se puede decir o designar a todo aquello que se siente o se experimenta. En el caso de nuestros pacientes o de los enfermos, pues es cómo experimentan ellos la enfermedad o cómo la sienten. En medicina, pues vamos a definir esa enfermedad como un estado anormal con cierta duración o lo que va a existir durante cierto periodo de tiempo en nuestro paciente y va a ser producto de una enfermedad. Eso va a ser una patología. Obviamente tiene una segunda raíz, patología, que es la raíz logos, que significa conocimiento. Entonces, la patología va a ser el estudio de la enfermedad como tal. Ahora brevemente vamos a analizar algunos conceptos muy básicos en cuanto al marco histórico de lo que sería esta disciplina. Primeramente, la definición o el término enfermedad pues va a ser definido hacia el siglo XVII por Sydenham como una entidad reconocible por sus manifestaciones características. ¿Sí? En otras palabras, para poder distinguir una enfermedad, pues vamos a tener que ver qué es lo que provoca en la persona. Entonces ahí es donde entran los signos, los síntomas y otras cosas que vamos a poder utilizar para decir esto es esta enfermedad. Para poder reconocer, por ejemplo, una gripe
o diferenciar una gripe de una neumonía, de una bronquitis. Cada una tiene sus propias características y por ellas son propiamente diferenciables. Ahora, una de las características que tienen estas enfermedades es que deben de tener una evolución o un curso natural típico. Esto se llama historia natural de la enfermedad y nos permite llevar un registro de todos los sucesos que puede pasar un paciente desde que inicie su enfermedad, ya sea por el mecanismo que sea una exposición a algún material peligroso, exposición a alguien enfermo, una incubación, un accidente, lo que sea, hasta sus últimas consecuencias, las cuales pues, pueden o no ser fatales, o si se recupera, si queda con secuelas, ¿sí? Entonces casi todas las enfermedades tienen ese curso, un inicio, cómo se van desarrollando y cuál va a ser el fin ulterior de nuestro paciente si no se lleva a cabo un tratamiento adecuado. ¿Sí? Ahora, para poder llegar a estas conclusiones, llegar a saber que una enfermedad tiene ciertas características que presenta o un curso que sigue en particular, pues tendríamos que haberla visto en repetidas ocasiones en diferentes enfermos. ¿Sí? Entonces así es como posiblemente podríamos llegar a diagnosticar y tratar las enfermedades después de haberlas visto en muchos pacientes. ¿Sí? Ahora, pues históricamente es un concepto relativamente innovador el mencionar de esta forma, ya que originalmente, por el padre de la medicina, Hipócrates, era un concepto completamente contrario o se consideraba completamente contrario. ¿Por qué? Pues porque para Hipócrates no existían enfermedades, sino enfermos. Sí, según Hipócrates, pues la enfermedad estaba ligada específicamente a cada uno de los pacientes, entonces eran eventos únicos, ¿sí? Existe un paciente enfermo, pero sin embargo no existe como tal una enfermedad reconocible en varios enfermos, ¿sí? Entonces está completamente al revés. Si Denham consideraba que una enfermedad la podía identificar por sus signos y decir, este paciente tiene, por decir algo, una gripe, ¿sí? En cambio, en el caso de la medicina hipocrática podías ver varios pacientes, todos tener síntomas parecidos y no decir que era una gripe, sino que cada uno estaba enfermo, pero cada uno tenía sus propias características, ¿sí? Esto aún lo podemos ver reflejado cuando revisamos los cuadros de los signos y síntomas de cada enfermedad, porque pues resulta que no, por ejemplo, no todos los pacientes con gripa tienen los mismos síntomas, ¿sí? Hay algunos más característicos que otros, o por ejemplo, algo más así marcado en las neumonías, que en algún momento se llegaron a clasificar como típicas y atípicas, ¿sí? Las típicas porque tenían una serie de síntomas y de signos que eran muy característicos de la enfermedad, y las atípicas pues nos presentaban síntomas que no parecían estar conectados o que nos podían confundir y darnos indicios de que fuera otra enfermedad, pero al final el diagnóstico resultaba ser que era una neumonía. Esos dos son pues enfoques o maneras de ver a nuestros pacientes. Algo que sí deberíamos quedarnos de lo que es la medicina hipocrática es que es correcto. No existe una enfermedad, sino un enfermo. Cada uno de nuestros pacientes, a pesar de que sepamos distinguir a la enfermedad como una entidad aparte, va a tener sus propias características idiosincráticas que nos van a guiar a cómo diagnosticarlo y a cómo tratarlo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tengamos 50 pacientes con gripe y hayamos distinguido la gripe, cada uno va a tener sus propias características y deberíamos de hacer nuestro propio diagnóstico y tratamiento para cada uno de esos 50 pacientes. Ahora, hay otros conceptos que tenemos que ver para seguir con el estudio de lo que es la patología. Entre ellos tenemos el concepto de etiología. ¿Sí? Recuerden, patología pues va a ser el conocimiento de la enfermedad. También se le puede utilizar como sinónimo de enfermedad. Entonces, la patología, esta patología, tal patología, nos podemos utilizar para referirnos a una enfermedad. Ahora, la etiología ya se refiere más bien al estudio de las causas de la enfermedad. ¿Sí? Entonces va a ser otra rama en la cual nos vamos a dedicar a buscar la razón por la cual el paciente está enfermo. ¿Qué fue lo que provocó el desequilibrio que nos generó esa enfermedad? Aquí hay otro concepto que vamos a utilizar que es la homeostasis. La homeostasis es un equilibrio que, por cierto, ya vimos cuando
llevamos el curso de fisiología, es un equilibrio que se va a encontrar entre los diferentes sistemas fisiológicos del organismo. ¿Sí? Todo con tal de mantener al paciente en un estado saludable. ¿Sí? Y la salud, pues la podríamos definir como la ausencia total de enfermedad, pero en este caso sería en varias esferas. ¿Sí? Hay quien considera 3 esferas, que son la física, la mental y hasta la espiritual, ¿verdad? Pero para el caso nosotros nos vamos a fijar lo que es en la esfera física, en fijarnos en la salud del cuerpo como tal. Ya la mental se la dejaremos a los psiquiatras y a los psicólogos, y la espiritual, pues eso ya corresponde a otra rama completamente diferente. ¿Sí? Ahora, aparte de la etiología, porque todas las enfermedades que vamos a ver, vamos a definir la etiología, ya les diré los puntos clave que hay que buscar cada vez que revisemos un tema nuevo, que revisemos una enfermedad nueva. El primero es la etiología, es buscar de dónde viene, qué es lo que provoca dicha enfermedad. Como dije al principio de la presentación, pues hay enfermedades que sí sabemos dónde vienen y hay otras que no. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la hipertensión hay de 2 tipos, una primaria y secundaria. La primaria o esencial es idiopática. Idiopática quiere decir que no tenemos un origen cierto de dónde o de cómo es de que apareció esa enfermedad. La secundaria es pues porque tenemos una causa clara. Si, por ejemplo, un tumor que produzca adrenalina nos puede estar generando una hipertensión. ¿Sí? Algún desequilibrio hidroelectrolítico nos puede estar generando una hipertensión. Entonces ahí ya tenemos la causa. Entonces sabemos 2 tipos de patologías, con causa aparente, sin causa aparente o idiopáticas. Otro término que hay que recordar, o al menos tratar de memorizar para tenerlo a la mano, es patogenia. ¿Sí? Genia va a ser un derivado de génesis. Génesis es otra palabra para referirse a origen. Entonces, pues en la patogenia va a ser el estudio, ¿sí? El estudio del origen de todos los cambios patológicos, ¿sí?, que se van a dar en un paciente con una enfermedad dada. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio que haya alterado la fisiología de ese paciente para que presente una enfermedad va a entrar dentro de la patogenia. ¿Sí? La etiología es el origen, qué lo provocó, qué provocó esa enfermedad. Y la patogenia es una serie de pasos que generaron la enfermedad que estamos viendo. ¿Sí? Alteraciones funcionales o fisiológicas. ¿Sí? Lo cual pues nos lleva a la fisiopatología. Entonces, por ejemplo, la fisiología normal de una persona en cuanto a la absorción de la glucosa y la utilización de la insulina va a ser diferente a la fisiología que tenga un paciente diabético tipo 2. Entonces, en una enfermedad también vamos a estudiar la fisiopatología. ¿Sí? ¿Qué cosas se han alterado en la fisiología normal de ese paciente para generar la enfermedad? ¿Sí? Ahora, aquí tenemos 2 conceptos. Uno funcional y otro morfológico. El funcional pues es porque estamos estudiando un proceso fisiológico a través de estudios de laboratorio que nos permite distinguir que la fisiología de ese paciente ya se alteró y eso provocó la enfermedad. Ahora, aquí hay un apartado que les había mencionado en el video introductorio, ¿sí?, que va a ser una forma morfológica de reconocer el origen de la enfermedad. ¿Cómo? Pues a través de estudios patológicos o histopatológicos. En estos estudios histopatológicos lo que hacemos es revisar una pequeña muestra de un tejido del paciente, por ejemplo, que tomemos un pedacito del músculo para verlo al microscopio y ver si este se alteró en alguna forma. ¿Sí? Esto, como dije en el video introductorio, es particularmente cierto en los cánceres, en los cuales lo que vamos a encontrar son que las células típicas normales de los tejidos que estábamos viendo están cambiadas, están alteradas de forma, de tamaño, o es un epitelio diferente. ¿Sí? Vamos a ver signos de malignización ahí. Entonces ya podemos hacer un diagnóstico, pero en este caso es un diagnóstico morfológico por la forma de las células, ¿sí?, que obviamente pues también nos da un diagnóstico funcional porque las células que están alteradas también van a alterar en forma, van a alterarse también en su función. Entonces, al hablar de la etiopatogenia, estaríamos hablando principalmente de la génesis causal,
la causa, lo que originó la enfermedad, ¿sí? Esto nos daría o vendría a representar la explicación de por qué está el paciente enfermo en los términos de causa y efecto. O sea, algo provocó la enfermedad. Por decir algo, un ejemplo en la dispepsia. La dispepsia es el término correcto para referirnos a la gastritis. Entonces, por un ejemplo burdo sería decir, la dispepsia es la enfermedad, es el efecto. ¿Cuál fue la causa? El consumo de irritantes. Entonces tenemos la causa, el paciente consumió algún tipo de irritante, ya sean picantes, condimentos fuertes o algo por el estilo. Esa fue la causa. El efecto fue la enfermedad, la dispepsia o gastritis. ¿Sí? En este caso, pues lo que nos interesa es conocer ahora, ¿sí? En la fisiopatología, todos los cambios patológicos o alterados o que van a generar la enfermedad, ¿sí? Que nos van a cambiar completamente la fisiología de ese paciente, generando ya su padecimiento. Al entender esa fisiopatología, vamos a entender también la sintomatología, los síntomas que van a tener ese paciente y que nos van a servir para caracterizar a la enfermedad que estemos estudiando. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de causas y efectos. La 1 causa el virus del polio. Efecto que nos va a dar poliomielitis. Nosotros intervenimos en el punto de la vacuna, entonces ya no hay poliomielitis. Otra cosa, causa infección por un neumococo. ¿Qué nos va a dar? Una neumonía neumocócica, porque no todas las neumonías son provocadas por neumococo, pero sí la mayoría. Y cuando descubrimos que es provocada por un neumococo, se llama neumonía neumocócica. ¿Sí? Ahora bien, tenemos otras causas que podemos ver ahora sí en forma morfológica, como hemos dicho anteriormente. Tenemos el hábito tabáquico o el estar fumando cigarrillo. Eso va a ser la causa. ¿Qué nos va a generar? Nos puede generar un cáncer pulmonar. Ese es el efecto, ¿sí? Causa y efecto. Eso es el estudio de la etiología. Luego tenemos el estar conviviendo o estar expuestos al asbesto. Es una especie de polvo que se utilizaba hace mucho tiempo para... Es un polvo ignífugo que servía para evitar que las construcciones se incendiaran. Se ponía como aislante en las pinturas hasta que nos dimos cuenta de que resulta que es cancerígeno al exponerse durante demasiado tiempo. Entonces, asbesto sería una causa y el efecto que puede provocarnos enfisema pulmonar y también nos puede generar cáncer pulmonar. Las radiaciones también nos puede generar cáncer pulmonar, pero una radiación así de forma aguda nos puede generar un efecto tal como una bronquitis por radiación. Entonces sería un tipo de origen, ¿sí? Sería una génesis o origen causal de las patologías o de la enfermedad. Luego tendríamos lo que sería la génesis formal, ¿sí? En la cual también le podemos llamar morfogénesis, ¿sí? En la cual pues nos va a interesar o en ella vamos a estudiar cómo se producen las alteraciones morfológicas, como insisto, como en los cánceres, que suceden en una enfermedad y cuáles de ellas pueden caracterizar pues a un proceso patológico. ¿Sí? Entonces esa es la forma en la que, como por ejemplo con un corte en una laminilla, podríamos ver, por decir algo, no sé, un eritrocito con una forma alterada, como un dacriocito. Los eritrocitos normalmente son formas de disco. Un dacriocito tiene una forma como de lágrima o de gota. Dacrios es una raíz griega para referirse a lágrima. El dacriocito, lo podemos ver en el microscopio y es característico de algunos tipos de anemias. ¿Sí? Entonces, al verlo, podríamos ya tenerlo o clasificarlo dentro de la morfogénesis porque su forma nos va a orientar hacia un proceso patológico. Además, pues el estudio comparativo de diferentes génesis formales o morfogénesis nos va a permitir conocer mejor la reacción del organismo, porque por ejemplo esta forma de los eritrocitos que dije de los dacriocitos no es nada más al azar, no nada más agarra la forma por decir algo, tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, si nosotros fisiológicamente buscamos por qué se alteró la forma de ese eritrocito, también podemos entender mejor la enfermedad. Esto nos va a permitir encontrar más rasgos o características que nos den la oportunidad de diferenciar una enfermedad de otra y facilitar el encontrar la causa, ¿sí? la génesis causal que fue la anterior que vimos.
lo que va a provocarnos la enfermedad como tal. Esto nos lleva a que pues hay que recordar el apartado de la histología, ¿sí? Porque en muchas de las enfermedades que vamos a ver, algunas pues se pueden ver macroscópicamente, como por ejemplo el cáncer de esófago o de estómago, se puede ver a través de una endoscopía, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya el diagnóstico definitivo pues nos lo va a dar un estudio patológico al microscopio, en el cual ya vimos el tejido alterado en un microscopio. Ya pudimos ver la alteración de las células. Por esa es la razón por la cual pues, necesitamos recordar un poquito lo que era la histología, que debieron de haber visto 2-3 cositas cuando llevaron su clase de anatomía. Para esto pues hay que recordar los niveles de organización de la materia que habíamos visto en fisiología hace ya prácticamente un año. ¿Sí? Entonces para esto vamos a tener que definir que un organismo, en este caso el organismo humano, lo vamos a imaginar como un sistema con jerarquías, o sea, con orden en todos sus componentes, y que va a tener ese orden, nos va a dar los diferentes niveles de organización. Cada nivel va a tener diferentes propiedades y diferentes niveles de especialización. Normalmente pues van a ser, como decirlo, diferentes o más marcadas estas diferencias conforme vayamos incrementando los niveles. En este caso, pues en este cuadro lo que tenemos es del centro el componente más pequeño, al exterior el componente más grande. Primero tenemos pues entonces las moléculas, ¿sí? Elementos como el calcio, carbono, cloro, hidrógeno. Estos se van a unir y estos elementos van a formarnos las moléculas, y estas moléculas a su vez nos van a formar posteriormente los componentes celulares o organelos que ya revisamos en fisiología, como el núcleo, los ribosomas, ¿sí? U otros corpúsculos. Si los juntamos todos y los encerramos en una membrana, eso nos da las células. Las células van a tender a unirse, ¿sí? Según su especialidad. ¿Sí? Y digo especialidad porque no todas las células son iguales y algunas se especializan en diferentes procesos o para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un osteocito que un hepatocito. Ambos hacen cosas diferentes, ¿sí? Y están en tejidos diferentes. Entonces, cuando células con funciones afines se unen entre sí, se forma un tejido. Luego, estos tejidos, al unirse, pues nos van a formar órganos. Y los órganos, cuando los juntamos, obviamente los órganos van a tener funciones afines entre sí, nos forman aparatos y sistemas. Y si juntamos múltiples aparatos y sistemas, nos forman a una persona, o un individuo o un cuerpo, ¿sí? Esto pues lo vamos a ver de todos modos más adelante porque nos toca estudiar lo que serían las células y tejidos para entender un poquito mejor cómo es la histología. Y por hoy habremos terminado la clase. Continuamos mañana. Les recuerdo, cualquier duda que tengan de todo lo que revisamos en el video, manden al grupo de WhatsApp y les resolvemos.